Sesión 6. Estar en telesecundaria. Nuestra formación escolar en educación básica. Propósito. Identificar a la telesecundaria como el último tramo de la educación básica. La historia de hoy trata de un niño llamado Juan. Juan estudió en una telesecundaria como esta. Los propósitos de la educación secundaria son principalmente que los alumnos desarrollen habilidades, actitudes y que en un momento dado sepan desenvolverse en una sociedad democrática. Sepan desenvolverse en una sociedad, que participen activamente y sobre todo con conocimientos, valores, habilidades, a ponerlos en práctica. La historia de Juan es muy emotiva. Él nació en un lugar de México, al cobijo de una familia dedicada al campo. Desde muy pequeño, conoció las maravillas de la naturaleza, como cortar alguna fruta directamente de un árbol y comérsela fresca y jugosita. Creció entre árboles, milpas, animales del campo y hortalizas. Y le gustaba mucho jugar entre todas ellas. Crió borregos, becerros, pollos, vacas y demás animales que tenían ahí en su corral. Pero ¿saben qué? Un burro de color pardo era su favorito, pues era su medio de transporte, además de ayudar a mover costales y pastura para las vacas. Hasta casi eran como mejores amigos. Ahí se la pasaba montado en su burro. Recorría los alrededores y en cada lugar descubría cosas nuevas. Por ejemplo, en una ocasión descubrió un árbol que según él tenía forma de león. Otro día encontró una roca de donde salía un montón de agua. Sin duda, esos dos fueron sus grandes hallazgos. La etapa de la niñez de Juan transcurrió feliz. Llegó el momento de entrar a la escuela primaria, cuando cumplió 6 años. Un día, llegó a su casa muy contento, pues su maestra lo había premiado con un libro. Es que había tenido un buen desempeño en matemáticas. Les contó a sus padres que había participado en un concurso con los alumnos de otro grupo y que él había resuelto las operaciones correctamente. Bueno, pues sus padres estaban muy contentos y lo animaban a que estudiara y que se preparara lo mejor posible. Tenía que ser el mejor. A Juan le llamaba mucho la atención todo lo relacionado con los animales. Le preocupaba que enfermaran y siempre que uno estaba así, iba y pues intentaba curarlo. Estaba al pendiente de su alimentación y lo que más disfrutaba era dibujarlos. La educación básica en nuestro país está integrada por el preescolar, por la primaria y la secundaria. Finalmente, todas se articulan para que todos aquellos alumnos que terminan su educación básica cuenten con herramientas para seguir adelante. Pero cuando Juan cursaba el 6º año de primaria, sucedió una tragedia en el pueblo. Cayó una fuerte tormenta por 3 días seguidos. El río se desbordó, las carreteras se obstruyeron y las cosechas se perdieron. El árbol en forma de león desapareció en medio de la tormenta y la piedra de donde salía agua ya nunca más la volvió a encontrar Juan. Los animales obviamente se escaparon del corral. Todo había quedado en ruinas. Los hombres de la región se organizaron para evitar que el agua del río siguiera inundando las casas y los caminos y las cosechas. Colocaron costales en largos tramos. Pero el cielo seguía enfurecido. Relámpagos y truenos retumbaban por toda la región.
El agua seguía cayendo. Muchos de los habitantes optaron por mudarse a la parte alta de un cerro. Ahí esperaron hasta que la lluvia se calmó. El río poco a poco bajó de nivel, dejando tras de sí un paisaje de desolación y de destrucción. Cosechas y animales habían sido arrastrados por la corriente. El lodo inundaba sus casas y las calles. Juan y su familia se habían puesto a salvo en unos peñascos. Afortunadamente, cuando llegaron a su casa, pues se dieron cuenta que su casa y sus corrales habían sufrido daños mínimos, pero no así sus cultivos de maíz y frijol, ni sus huertos, que estaban destruidos. Pero se percataron de algo muy importante. Sobre todo Juan fue el que se percató que de entre todos los animales su burro no estaba. Juan quiso irlo a buscar, pero su mamá no lo dejó y su padre le prometió que lo buscarían más tarde. Pasaron varios días después de la tormenta y el burro no aparecía y no aparecía. Pensó que quizás el río pues lo había arrastrado. Un día al atardecer venía el burro mojado, todo mojado y tambaleándose todo. Pero al llegar junto a Juan, se desplomó todo el burro. Juan y su papá trataron de reanimarlo. ¡Oye, Akimichu! ¡Ándale, Akimichu! ¡Vamos, Akimichu! ¡Oh, pues, Akimichu! ¡Ah, pues! Lo llevaron al corral donde lo secaron y le dieron de comer. Ay, pero era todo lo que podían hacer, ya que en el pueblo no había médico veterinario. Sabrán así cuáles son sus aptitudes, cuáles son sus intereses, y uno como maestro pues debe de orientarlos, ver cuáles son sus habilidades y así ayudarlos a que ellos elijan posteriormente una profesión. Es muy importante que conozcan sus habilidades que tienen para de esta manera prepararse en base a lo que ellos desean. A la mañana siguiente, Juan fue a visitar el corral y descubrió que su burro había muerto debido a las heridas y a los golpes que había tenido durante la lluvia y la tormenta. Juan se puso triste, pero su padre lo consoló diciéndole que hicieron todo lo que pudieron. Incluso intentaron reanimar al animal con hierbas y remedios, pero no fue suficiente, pues no sabían que el burro tenía varias fracturas. Juan preguntó, ¿por qué el burro no volvió a abrir los ojos? Y sus padres le dijeron que si un veterinario lo hubiera atendido, el animal estaría vivo. Entonces Juan agregó, ya sé que necesitamos un doctor de animales. Sí, eso es. Yo quiero ser doctor para curar y cuidar a los burros. Dijo Juan eso y salió corriendo bien contento. Llegó a la escuela, le preguntó a su profesor que qué necesitaba para curar burros. El maestro sonrió y le dijo que no había doctores de burros, que quien cura a los animales se llama médico veterinario zootecnista. Le dijo que había que prepararse desde la secundaria para buscar un tipo de bachillerato que le brindara la oportunidad de ingresar a alguna universidad para estudiar la carrera para ser veterinario. Juan se quedó pensativo. Orientarlos, tomando en cuenta cuáles son sus aptitudes, ver cuáles son sus intereses. El profesor de Juan siguió con la aclaración. Debes ir paso a paso. Primero, se debe poner mucha atención a lo que nos enseñan en la primaria,
pues ahí aprendemos a leer, a escribir, las operaciones matemáticas básicas como las sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, todas esas. Juan interrumpía ansioso, pero el maestro trataba de tranquilizarlo y trataba de decirle que tenía que estudiar con empeño para conocer y aprender lo más posible, pues esas serían las bases de un buen desempeño profesional. Juan, entusiasmado, dijo: veterinario, profesor. Yo voy a ser veterinario. Bueno, Juan, dijo el profesor, es una buena elección, pero es hora de comenzar a investigar y buscar información sobre lo que necesitas y dónde puedes estudiar. ¿Por qué no comienzas por investigar qué hace y dónde trabaja un médico veterinario? Recuerda que debes informarte muy bien para que tu decisión sea la correcta. Por ejemplo, aquí podrás concluir tus estudios de secundaria y buscar tu ingreso al nivel medio superior, por ejemplo, en una ciudad. Juanito, muy interesado, le preguntó: ay, profe, ¿pero por qué tengo que acabar la telesecundaria? El profesor le dijo: la telesecundaria es una modalidad de la educación secundaria. Se creó para dar servicio educativo a poblaciones alejadas y con pocos habitantes, como esta. Esta modalidad educativa cuenta con diversos materiales, como programas de televisión, libros y recursos informáticos, para complementar los temas de las asignaturas. Ah, pues sí, ¿verdad?, dijo Juan. Sí, es muy importante, porque viendo los programas de televisión entiendo mejor los temas de los libros. Bueno, qué bueno, dijo el profesor. Pues efectivamente, lo más importante es que entiendas muy bien lo que se te enseña. La orientación educativa se pretende que, en este caso, al alumno orientarlo en cuanto a lo que él le gusta, ¿verdad? En este caso, la vocacional se refiere a el deseo de ellos por prepararse en lo que ellos quieren. Prepararlo para que se sigan estudiando posteriormente y tengan una carrera universitaria. Después de la telesecundaria, deben cursar la educación media superior. Al final se encontrarán con la educación superior, donde podrán cursar alguna carrera profesional, como médico veterinario, por ejemplo. Si al finalizar la carrera deciden seguir especializándose, hay otros niveles que son la maestría y el doctorado, los cuales pueden elegir de acuerdo a sus intereses. Debo decirles que con los años, Juan decidió recorrer el camino que lo llevaría a convertir en realidad su gran sueño: curar a los animales, ser veterinario zootecnista. En la actualidad, todos lo conocen como el mejor médico veterinario de la región. Y bueno, muchachos, esta fue la historia de Juan el veterinario, quien decidió estudiar una carrera universitaria a partir de un evento que marcó su vida. Recuerden que es muy importante saber tomar decisiones. ¿Cuáles creen que serían las consecuencias de tomar una mala decisión? Bueno, hasta pronto, compañeros. Que les vaya bien.